Estas nuevas ediciones de las Dito Runs, estoy incorporando algunas de mis clases para cambiar la dinámica en esto de la enseñanza y la educación a través de la virtualidad. Así que en estas nuevas ediciones les doy la bienvenida a mis estudiantes específicamente para que puedan seguir mis clases de aquí. Así que la ciencia los acompañe hoy y siempre y bienvenido a las Dito Runs y con educación y docencia de por medio. Así que bienvenidos a todos. Buenas tardes mis queridos jóvenes, en esta nueva presentación vamos a hacer un experimento de dinámica y cinética vinculando algunas cuestiones que ya hemos trabajado en actividades anteriores vinculado a la hidrodinámica, la hidrostática sobre todo, y vamos a seguir trabajando sobre fluidos, así que vengan que los invito a ver qué es lo que vamos a hacer, comparar y después vamos a las preguntas. Bueno, acá tenemos entonces los materiales con los que vamos a empezar a trabajar. Silicona, que es un material viscoso, que ya lo he puesto en esta primera probeta, y por este lado, en la segunda probeta, características semejantes de los compuestos, tenemos glicerina, que tiene una densidad y una viscosidad también bastante notoria, pero menor o no sabemos, que la silicona. Acá cuento con una esfera de acero y la idea es arrojar la esfera y ver cuánto tiempo tarda en caer para poder determinar algunas cuestiones. Es un experimento muy simple, pero que nos va a permitir entender cuál es la diferencia de consistencia de, en principio, compuestos que aparentemente son iguales, pero claramente no lo son en su composición. Si yo arrojo la esfera en la silicona primero, ven que es bastante viscoso y que tarda unos segundos en caer. Y nosotros nos podemos valer de ese factor, que es la diferencia de tiempo en el que la esfera cae en uno y otro caso, para poder establecer los comportamientos de una y otra sustancia. Como veremos, ahora podemos hacer un pequeño análisis de eso y contar. Yo lo voy a dejar caer sin contar el tiempo y ustedes van a determinar a partir del tiempo y uno que es parte de las actividades, parte de la actividad, qué sucede. Demora un poquito en terminar de caer porque aumenta la densidad en el fondo y la presión, no puede salir el aire y ahí queda. Listo. Hasta ahí entonces la primera actividad. Ahora vamos al otro. Vamos a limpiar un poco esta esferita y el hilo que lo sostiene para que no se mezclen las sustancias. ¿Sí? Vamos a limpiar un poquito esta esfera del solvente anterior para que quede sin contrastación, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar caer una primera vez, después vamos a dejar caer la segunda, a ver en cuál de los dos solventes tarda más en caer o si tardan lo mismo. Después ustedes verán y determinarán la consecuencia de una y otra acción. A medida que se acerca a la base, aumenta demasiado la presión y no puede terminar de caer. Bueno, la esfera prácticamente toca los bordes del recipiente, ¿sí? O sea, casi llega a los bordes de manera perfecta, ¿sí? Ahí vamos entonces con el experimento para que cuente el tiempo a partir de ahora. Bien, ahí entonces se ha cumplido justo el punto de base, como en el caso anterior del otro solvente, y ahora limpiamos un poquito la esfera y vamos a las preguntas para ver qué es lo que pasó y por qué. Bueno, ahora vamos a las preguntas de rigor, ¿no? Después del experimento que hemos visto, las preguntas serían más o menos las siguientes. La primera, ¿qué diferencia de tiempo hubo entre que la esfera cayó en la probeta donde estaba la glicerina y la probeta que estaba la silicona? Si los tiempos fueron distintos, sería la otra pregunta, ¿a qué se debe este factor? Y si fueron los mismos tiempos,
¿A qué se debe esta situación? Por diferencia, por semejanza, el factor que está involucrado allí sería el mismo. La idea es que indaguemos un poquito más a ver de qué se trata esa situación. La otra pregunta sería, y que podría responder las anteriores, si la glicerina y la silicona tienen características o naturaleza química semejante o no. Y eso puede llegar a servir para responder la pregunta anterior. La siguiente pregunta sería, bueno, en el caso en el que la cinética, esto que haya sido lo mismo, ¿a qué se debe que caiga tan lentamente la esfera en uno y otro caso? Si se debe solamente a la naturaleza química del compuesto o también se debe a la estructura de la probeta que permitía que tuvieran los márgenes muy cerca del borde de la esfera con respecto a los bordes o las paredes internas de la probeta que contiene el fluido, en este caso la glicerina y la silicona en el otro caso. Y por último, digamos, ¿cuál es el factor o dentro de lo que es la hidrostática, la fórmula o la ecuación o el comportamiento físico que explica, si se quiere, desde el punto de vista del fenómeno propiamente dicho y de la matemática del proceso, esta situación que acabamos de ver? Esta sería la actividad para esta semana. Los dejo con estas indagaciones. Nos vamos a mantener en contacto. Espero que les haya gustado y nos vemos para próximas actividades. Muchas gracias. Bueno, me despido de esta nueva edición y nos veremos en las próximas clases donde se mezcla un poquito la educación, la ciencia y por supuesto la actividad experimental que no puede faltar en este caso. Así que un saludo a todos y a cada uno. Escuchen y sigan este canal de DITOrance, estas clases virtuales, esta ciencia virtual y como les dije al principio, que la ciencia los acompañe hoy y siempre. Tócame.